Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Vamos a entrar rápidamente al estudio de la Torah. Padre Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias. Glorificamos tu santo nombre, te glorificamos, te exaltamos, te reconocemos tu jerarquía, tu autoridad, tu poder. Estás sentado en el trono y tu Hijo, tu mano derecha. Te damos gracias por la función, el rol y lo que hizo nuestro Mesías Yeshua para que podamos tener acceso a ti. Te damos gracias, Padre, por toda tu palabra, por el entendimiento, para podernos acercar más a ti de una manera concreta y una manera de paz y una manera que sea agradable ante tu presencia. En el nombre de Yeshua, amén. Vamos a entrar a la parashá esta semana. Antes de eso, quiero hacer unos tipos de anuncios porque creo que es importante. Hoy me voy a adelantar a la parashá semanal. Se suponía que estuviéramos cubriendo la de esta semana, pero no voy a estar la semana que viene. Entonces quiero dar un preámbulo a lo que es el estudio de la parashá y el mandamiento dentro de la porción. Cada una de las porciones de la semana que viene en adelante van a contener mandamientos dentro de ellos. La semana que viene va a tener 20 mandamientos dentro de la porción. 4 capítulos, 5 capítulos, 3 capítulos. Tienen unos mandamientos, 613 mandamientos. Los mandamientos es el convenio. El convenio es lo que nos ata a nosotros en un vínculo familiar con Dios. Es lo que nos ayuda a nosotros a entender nuestra función como un padre con los hijos, como la esposa con el esposo. Entonces, si no entendemos el mandamiento, no vamos a poder entender nuestra función, nuestro rol dentro del reino de Dios como su pueblo, como sus hijos, como su reino, ¿sí? Entonces, el mandamiento nos enseña acerca de la justicia de Dios. Vamos a mover un poquito aquí hacia adelante. Nos enseña acerca de la justicia de Dios. Y vamos a estar utilizando estos elementos todo el año. Todo el año lo vamos a usar. Porque mi meta, esta es mi meta, y quiero anunciar, y hoy sin pelos en la lengua. ¿Sí? Ok. Es tiempo de que el pueblo de Elohim quiera subir un nivel más de conocimiento. Es tiempo de que nosotros queremos conocer el honor, la integridad, el carácter de nuestro Dios. Pero para que eso ocurra tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo. Tiempo a entender el mecanismo legal bíblico, nuestro deber como siervos de Dios, qué es lo que se supone que hagamos para nosotros no tener una religión. Yo no enseño religión, enseñamos un estilo de vida. Me levanto en la mañana, ya yo conozco lo que tengo que hacer para ser un buen esposo, buen hijo, buen padre, buen hermano, lo que sea. No todo el mundo le va a caer bien a uno todo el tiempo, pero eso es otra cosa. Pero si estamos en convenio, no importa, aunque te caiga bien o no, tenemos que hacer justicia y bondad. Aunque te caiga bien o no, tenemos que guardar los espacios sagrados del sábado y las fiestas juntos. Crea un ámbito familiar. ¿Me siguen? El mandamiento está diseñado para crear una unidad dentro de un reino, para poder representar el carácter y la misericordia, el honor de ese Dios que nos ha llamado de las naciones a servirle a Él. Ahora, lo que queremos hacer los grupos del camino, nuestro grupo de estudio, no somos raíces hebreas. Ya me aparté y lo anuncio públicamente, no soy parte de raíces hebreas. Le ministro las raíces hebreas, le enseño las raíces hebreas en el mesianismo, trabajo con cristianos, con raíces hebreas, con quiera, pero queremos nosotros mantenernos en un ámbito educativo, constructivo, que podamos aprender a servir a Dios sin tener que estar tirando para allá ni para acá, a quién pertenece, a quién tú perteneces. Queremos hacerlo para buscar un punto neutral que si una persona nos escucha, quieren aprender. No estamos aliados con nadie, pero trabajamos con todo. Nuestra alianza es con Dios. Y aquí en Roca Eterna, gracias a Dios por los pastores que nos han dado una buena visión y se han aliado con nosotros para una visión de poner el mandamiento de Dios por encima de todo. Obviamente el Mesías siempre está con nosotros. No estamos hablando de eso. Pero el Mesías vino para exaltar el mandamiento del Padre, ¿sí o no? Entonces aquí no es para una interpretación privada, una interpretación individual o para entretener a la gente. Quiero que las personas que escuchen nuestra enseñanza y vean el servicio es porque queremos agradar a Dios, queremos servir a Dios, utilizamos la liturgia con el propósito de agradar a Dios,
en un protocolo de un rey. Estamos sirviendo al rey del universo. Nos permite que podamos acercarnos a Él en su espacio sagrado. Entonces queremos agradar en la forma, un vocabulario que le place a un rey. Padre nuestro, Padre Abraham, Isaac, Jacob, todopoderoso Elohim, un poderoso Elohim que da misericordia a su pueblo. Queremos hablar de una forma como un rey se merece. Cantando, cuando le cantamos al Todopoderoso, queremos hacerlo con el honor, sin entretenimiento, pero en adoración a Dios. Muy diferente. Algo que yo sé de Pedro y los hermanos, que cuando están cantando, lo menos que están pensando es entretenimiento o alando tus emociones. Es todo para alabar a Dios. Si a usted no se le mueve un pelo, ese es el problema suyo. Porque la adoración empieza con tu estilo de vida. La alabanza, el regocijo, es la expresión del agradecimiento que tenemos que Dios nos ha dado vida. La adoración comienza en el momento que te despiertas. Modéani lefaneja, melechai bechayam. Y termina cuando te vas a acostar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es constante. Cuando comes le da gloria a Dios. Cuando te levantas, cuando te acuestas. La adoración es tu vida cotidiana. Y cuando aprendemos eso acá, vamos a tener mayor triunfo en nuestra vida, porque ahora podemos lidiar con las personas donde ellos están. Estamos tratando de llegar aquí, estamos aquí todavía. Y vamos a tomar pasos, no vamos a añadir más nada a Roca Eterna. De ahora en adelante, por mínimo 2 años, estamos donde estamos ahora, vamos a educar al pueblo con el mandamiento. No vamos a añadir más nada. Creo que tenemos un balance y tenemos un lugar que estamos aprendiendo poco a poco, poco a poco. Queremos llegar aquí, pero no podemos brincar allá. Tenemos que ahora ayudarlos a ustedes a tener un balance y un fundamento sólido para que puedan caminar con nosotros. Y las personas que están en las redes que puedan decir, yo creo que yo puedo hacer eso. Tiene que haber un fundamento, tiene que haber una guía, tiene que haber algo que nos ayude sistemáticamente y comienza con el estudio de la palabra. Si nosotros no enfocamos el mandamiento, se convierte en otra iglesia el sábado. Se convierte en otra iglesia el sábado. Hoy día yo viajo a muchos países, usted lo sabe. Voy a los lugares, no hacen nada ni leen la Torah, ni enseñan el mandamiento, ni enseñan la parashá. Y después se preguntan por qué no aprenden, por qué no crecen, por qué no se desarrollan. No queremos el fundamento. Es como queremos libertades en un país, pero no conocemos la constitución del país. No sabemos nuestros derechos. ¿Cómo vamos a ser libres? Esta porción nos va a ayudar a nosotros a entender lo que es la libertad. Es la parashá Shemot. No es la parashá Shemot, me estoy adelantando. ¿Ok? Después ahora me miro como medio raro. Y la razón es porque quería enseñar esto y no voy a estar aquí. Y como ya yo enseñé el año pasado, pues vayan el año pasado y vean aquella. Ya mi esposa me dijo, si consideran ver el del año pasado, porque como ya lo enseñé este año, puedo hacer algo diferente, pues quiero que ustedes aprendan algo nuevo. ¿Is that better? ¿Is that better? Hay 20 mandamientos en la parashá de la semana que viene. 10 de los 20 mandamientos están directamente conectados con el templo. Directamente conectados con el templo. Quiere decir que desde el momento que arrancan las porciones con los mandamientos, inmediatamente habla del templo. Entonces se encuentra lo que es arqueología. Vamos a hablar vamos a utilizar mucho esto este año. Es importante usarlo. ¿Ok? Esto va a ser la clave de nuestra enseñanza este año. La metodología. Porque le da una guía a la audiencia. Speak Spanish? A little bit? Okay, good. This is the methodology that we're using. Le voy a decir en inglés porque quiero que entiendan lo que estamos haciendo. This is my methodology for study. It's not the only one. You're not restricted to it. But I share with my students so they can follow a line. They understand where I'm coming from. So what we do, we look at the verse and the text from different perspectives. We focus about covenants, righteousness and justice, honor and shame, new creation, chaos and order, and sacred space. Ultimately, we all want to learn about God's sacred space. We want to learn about the garden. So it's all about how to get back to the garden, okay? But in order to understand the Bible, you need to understand the foundations of what you're reading. The Bible was written for you, but not to you. You were not the audience. You were not there with Moses and Abraham and Isaac. So therefore, I teach that we should consider looking into the text from an archaeological, cultural, historical, geographical, temple language to understand the letter and the chapter. So I teach them
that to establish a foundation in what you're learning, you need to know a foundation of context. That's basically what I'm teaching today. Just to give you an idea so you don't think I'm crazy. Okay? All right. Hay que explicarle, porque nos visita, hay que dar una explicación. Entonces, nosotros queremos establecer una primicia. Cuando vemos el texto no estamos inventando. Queremos por lo menos buscar un ángulo de esa porción. Hoy yo me voy a enfocar en el aspecto cultural, histórico y geográfico. Okay, quiero hablar acerca de algunos elementos de lo que es la porción de la semana que viene que estoy cubriendo hoy para entender el por qué las fiestas comienzan en la primavera, por qué las primaveras comienzan con la luna nueva. Ahora entiendo por qué se hacía una ofrenda en el templo con la luna nueva, por qué la fiesta cae en una luna llena, por qué no se comía pan sin levadura, con levadura, si no eran pan sin levadura. Tenemos que hacer esas preguntas. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos hacemos preguntas. Damos por cierto lo que dice, y es verdad que es verdad, es verdad que es verdad, pero la audiencia no entiende la verdad que la verdad te quiere decir. No entendemos, no somos parte de esa audiencia, no somos parte de ese tipo de cultura. Y hemos podido encontrar algunas cosas. Y públicamente quiero agradecer a Juan Suaste, porque Juan Suaste me está ayudando a hacer este tipo de estudio, y también a Daniel, ¿no? Daniel está ahí. También lo estoy incluyendo mucho en los estudios porque él estudia bastante y tiene mucho conocimiento y me ayuda a validar. Y él no tiene ningún miedo de decirme, mire, More, usted cree esto y esto y esto. Y yo amo eso de él, de que está dispuesto a, si digo algo equivocado, con mucho respeto, corrige. Y esa es la idea de un maestro y estudiante, que hay una responsabilidad y el tipo de amistad que podamos crecer uno al otro. Amén. Eso es lo que queremos creer acá. Así que si usted se va con una duda y tiene preguntas, no se puede quejar. Ahí está la pastora, está el pastor, está Rafi, está Daniel, estoy yo. Y pueden llamar a Lisa por teléfono, estoy seguro que le va a contestar. Porque ella no está con nosotros ahora, está un poquito enfermita. ¿Ok? Entonces, queremos nosotros pues crear este tipo de ámbito. Son 20 mandamientos en la primera porción, en la cual están los mandamientos, y 10 de ellos tienen que ver con el templo. Este mandamiento lee de esta forma. Dice, el versículo 2, por favor. Éxodo 12. Lector. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el principio de los meses del año. Ok, pero hay 4 años nuevos en la Biblia. Todos están vinculados con el templo. Está el nuevo año de las fiestas, que es Nisan. La palabra Aviv. Nisan es primavera. Aviv es una palabra cananea que significa primavera. Okay, Nisan significa lo mismo. En Mesopotamia se decía Babilonia, Nisantu. Okay, entonces, aquí estamos viendo que el primero del mes comienzan las fiestas. ¿Por qué en la primavera comienzan las fiestas? Cuando el conteo del jubileo y el Shemitah, el año sabático, comienza en el mes de Tishri. El mes de Tishri es el primero del año secular, Yom Teruah, Rosh Hashanah, cabeza del año. Ahí comienza el conteo de los años desde la creación hasta donde estamos hoy día. Pero las fiestas sagradas, que son una celebración, que son agrícolas, todas son agrícolas, comienzan en Nisan. Vamos al libro de Génesis capítulo 18, versículo 14. Lo voy a buscar aquí. Génesis capítulo 18, versículo 14. Dice de esta forma. Al oír Abraham que su sobrino había... No, eso no es. Es el 18, capítulo 18, versículo 14. De día al revés, ¿no? 18, 14. Dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, Moed, por este tiempo el año que viene, el año próximo. Y Sara tendrá un hijo. Pero si tú buscas lo que representa ese tiempo, hay algunas versiones, por favor ayúdame que dejé mi otra Biblia, estaba un poquito apresurado. ¿Ok? En su Biblia de Génesis capítulo 18, versículo 14, ¿dónde dice el tiempo de la vida? ¿Puede leerlo, por favor? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora, una persona que estudia la Biblia sin contexto
no entiende lo que acaba de decir. Te acaba de decir cuándo Isaac nació. Isaac nació en la primavera, en el mes de Nisan. Porque el tiempo de la vida, de acuerdo al mundo bíblico, lo que representaba la primavera. Porque está el invierno, que es muerte, vienen las lluvias y después viene lo que es la primavera, donde todo que murió ahora resucita. Por eso es que la primavera, el motif de la primavera era resurrección, en la cual Baal era el dios de la tormenta y la lluvia. Y pensaban que había una guerra cósmica o un sexo cósmico entre Asherah, la tierra madre, y Baal, y la lluvia representaba el espermatozoide. Tenían un sexo. La tierra madre, como se dice, la madre tierra, es una expresión pagana que se utilizaba en el tiempo cananeo en referencia a la función de la tierra como la diosa de Astarte o Asherah. Y eso es un vocabulario que se usa mucha gente sin saber que tiene una connotación pagana. ¿Ok? Tiene que ver con la fertilidad. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hablar hoy, en el tiempo que tengo, las 3 horas que tengo, ahora puertorriqueña, es tratar de conectar esta para allá, solamente el primer verso, los primeros 3 versículos, perdón, y explicar el por qué Dios escogió el primero del mes para reconocer la nueva luna y para reconocer la primavera como el comienzo de estas cosas. Solamente no vamos a hablar del procedimiento de Pascua en el templo, eso viene más tarde. Los hermanos que vamos a tener una reunión mañana, los hermanos de los del camino, el grupo del camino, los maestros, y Rafi va a estar allí, y también invité al hermano Dave de Costa Rica y algunos maestros que van a estar con nosotros, porque tengo un plan, tengo una visión de enseñar el mandamiento de una forma específica para ayudar a los hermanos a entender mejor. Yo espero que para el año que viene ustedes puedan decir, entiendo ahora ese mandamiento, vamos al próximo. Y no queremos cubrirlos todos, va a ser imposible, pero si tenemos una lista de mandamientos este año que cubrimos, entonces los que no cubrimos este año, el año que viene los cubrimos. Y ahí podemos aprender y educarnos para cuando alguien me empieza a decir cosas que no tienen sentido, dice, no, pero usted puede validar su punto. ¿Cuál fue su recurso? ¿Dónde está en la Biblia? Y cuando no puede hacerlo, usted dice, pues entonces es una opinión. No tengo que estar de acuerdo con usted. Puede ser respetuoso sin tener que ser mal educado con eso. ¿Ok? Entonces, regresamos. Cuando estudiamos nosotros lo que es el contexto bíblico y entendemos el mandamiento, por ejemplo, ¿por qué el cordero se tenía que hacer roasted? How do you say roasted? ¿Cómo? Rostizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser hervido? No hay otro modo de Deuteronomio capítulo 16, por favor. Voy a leer. Versículo 4 y 5. Creo que el 4 y 5. Ok, creo que es ese. Pero no se puede comer de otra forma, sino de una forma específica. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Adonai tu Elohim te da, sino en el lugar que Adonai tu Elohim escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Adonai tu Elohim hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Solamente se puede comer asado. Si alguien te lo da hervido, el tiempo del templo, no hoy día. El tiempo del templo tiene que ser asado. Entonces en Jerusalén, un mes antes, los levitas y sacerdotes preparaban unos hornos que eran de clay, barro, a través de toda la ciudad, dentro de la pared de Jerusalén. Porque no se puede, leyó el versículo 5. Sí, solamente dentro del lugar donde él ha escogido. La ciudad es santa. Entonces no se podía comer el cordero de Pascua fuera de la ciudad de Jerusalén. Tiene que ser dentro de la ciudad. Entonces ellos preparaban, para un año habían 256,000 corderos. Un año, 256,000 corderos que ofrecieron en el altar para la Pascua. Entonces celebraban Pesaj en grupos de 10, grupos de 20, pero nunca individualmente. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Está preguntando a ti. ¿Por qué? Porque el mandamiento es que se tiene que comer todo el cordero. Una persona no puede comérselo todo. Tiene que ser en grupo. Pero si hay un grupito de 10, si hay un gordito, entonces
hay un problema, se quedan con hambre, tienen que buscar otro cabrito, un corderito, se llama la hagiga, que es extra para que todos estén saciados y puedan comer. ¿Me siguen? Entonces, si multiplicamos 256,000 corderos por el número mínimo de las personas en los grupos, 10, son 2 millones de personas ese año dentro de la ciudad. Entonces, si tú tienes un tiempo limitado para preparar el cordero, ¿cómo lo vas a hacer? Tenían hornos por toda la ciudad. Después ellos lo ponían, lo asaban. ¿Y por qué no podían hervirlo? Es más fácil, se comienza más temprano. ¿Por qué no? Pregunta, ¿nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué tiene que ser asado? Porque en Egipto la carne asada era la carne real, era el estatus real. La gente real de estatus comía carne asada. Es una señal de estatus. Por eso que cuando comemos Pesaj nos inclinamos. En el Seder hay un momento que hacemos así. ¿Por qué? Porque los ricos comían inclinados. Y Dios te está enseñando algo importante. La gente que pertenece a mi reino, ya no eres esclavo. Tú ahora comes como los ricos, como las personas de honor, de estatus. Cuando comes, no comes como esclavo, comes con un hombre libre, un hombre valorado por Dios, nación santa y real pueblo. Ese es el corazón de mi Dios. Amén. Aleluya. Un amén, dos amén, tres amén. Entonces, ahora entendemos por qué tenemos el cordero, porque es asado. Tenemos que entender esta cosa. Vamos a aprender el mandamiento, pero quiero que los maestros se enfoquen en explicar elementos del mandamiento para que usted pueda entender esta Pascua que va a aproximarse pronto. Cuando estemos comiendo y nos inclinemos, qué honor saber que éramos esclavos de la muerte y ahora somos libres en vida y que Él nos ha llamado a servirle a Él. Ahora se tiene un sentido. Ahora Pascua no es una costumbre judía. Ahora es un mandamiento en el cual Dios nos injerta a su pueblo a través de su mandamiento, el convenio, nos da justicia y bondad y ahora nos da el honor para hacer una nueva creación, para que en nuestra vida podamos revelar el honor que es ser partícipe de la justicia de un Dios todopoderoso, que Él funciona de acuerdo al don y el juramento que hizo a nuestros antepasados. Ese es el carácter de Dios. La Torah está diseñada para construir el fundamento en el cual tú puedes estar en una roca y no en la arena. ¿Ok? El mandamiento te enseña. Entonces, cuando habla acerca de lo que es el año nuevo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. ¿Qué mes del año? En la Biblia hay 4 años nuevos. Está el año nuevo para un reinado o el año nuevo para el conteo de los jubileos o de Shemitah. Está el año nuevo de los diezmos, el mes de Lul, para las ofrendas, porque cada ofrenda tenía cierto animal de cierta edad. Entonces, en Pesaj, por ejemplo, el cordero de un primer año. ¿Qué constituía un cordero de primer año? Rafi, Daniel, pastora, ¿cómo sabías que era un cordero de un primer año? Sí, eso es parte de eso. Pero el cordero nace al 8º día. El 9º día es un cordero de primer año. Y yo vi un corderito de 14 días. Es pequeñito. Ese me lo puedo comer yo todito. ¿Ok? Entonces yo lo vi de 14 días. Entonces por eso es que se necesitaba un segundo animal. Entonces, cuando estamos viendo los elementos de Pesaj y el mandamiento, la luna nueva es algo bien interesante. Y vamos a enfocarnos en lo que es el mes primero, la luna nueva. La luna nueva, me fui con el número 5, tengo orden de 1 al 5, me fui con el 5 porque me vino a la mente. Esto viene del diccionario de deidades y demonios en la Biblia, DDD. Ok, muy validado este recurso, lo voy a leer. Aunque para los antiguos habitantes de Mesopotamia el crecimiento y la desaparición y la reaparición de la luna en un ciclo interminable personificaban el cambio, se trataba de un cambio contemplado desde los parámetros más amplios de la continuidad. De hecho, de todas las luminarias nocturnas, puede buscar el capítulo 1, versículo 14 de Génesis, por favor. Ok, dice, de hecho, todas las luminarias nocturnas, los cambios de forma, la posición de la luna,
eran los más fáciles de observar y cartografiar. Sus fases crecientes y menguantes podían simbolizar tanto el tiempo finito como la eternidad, la transformación de la luz en oscuridad y de la vida en muerte y viceversa. Quiere decir que en el mundo bíblico ellos miraban la luna y el sol y los hacían dioses porque están buscando al creador de la creación, y como se le atribuye un poder a la luna que tiene poder sobre la noche en la luz y el sol en el día, entonces ellos le atribuían a una divinidad o deidad y lo hacían dioses. Entonces, ¿cuántos se han preguntado por qué Dios ahora dice cuando salga el primero del mes es el nuevo mes para ti, pero tienes que ver la luna nueva? Y peleamos por la luna nueva todos los años, pero no entendemos lo que representaba la luna nueva y el mensaje que Dios quiere llevar a su pueblo para distinguir la observancia en Israel comparado a las naciones. ¿Me siguieron? ¿Sí? Perfecto. Entonces, para entender el propósito en Israel, tenemos que entender el propósito que ellos consideraban en las naciones. ¿Ok? Entonces, cuando seguimos leyendo, dice, así el movimiento lunar llegó a presentar tanto el ciclo vital natural como el cultural de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte. Quiere decir que para un pagano, la luna no es simplemente una luminaria. Para ellos era un dios que tenía poder y representaba vida y muerte. Dios dice, Israel no va a pensar de esa forma. Entonces yo voy a tener dominio sobre las luminarias. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 14, por favor? Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Señales es moed, que son espacios sagrados. Quiere decir que la luna ahora tiene una función y un rol y un propósito. Función, rol y propósito. Dios separó la función, el rol y el propósito de la luna comparado a las naciones. Cuando él dice, no, la luna y el sol tienen un propósito. La luna es para sazones y para espacios sagrados. Ahora no se pueden adorar. Entonces, ¿cómo él lo valida? ¿Cómo Dios le pone el sello de separación para que Israel nunca piense que puede adorar la luna como las naciones lo hacen? Buena pregunta, ¿verdad que sí? Rafi, Daniel, ¿tienen una idea? ¿Y cómo lo hace de acuerdo al servicio del templo? You're right. Con las ofrendas, ¿cuándo ocurre esa ofrenda en el templo en referencia a la luna nueva? ¿En qué capítulo, en qué versículo en el libro de la Torá? Número 28, versículo ¿qué? Pasó el examen mi estudiante, aleluya. Número 28, muy orgulloso de ti, Daniel. Te voy a decir algo, Daniel, oren por él. Daniel tiene un gran futuro. Es un hombre recto, un hombre bueno, es mi amigo, es mi familia, pero más que todo se ha ganado el respeto porque él le dedica el tiempo. Sí, entonces ya le diste el micrófono, ahí quedó. Número 28, versículo 11, por favor. Mira lo que Dios hace. Él dice, vamos a separar la mentalidad del mundo cananeo en referencia a la luna, y Israel va a estar bien claro a quién pertenece el poder de la luna. Vamos a ver. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Adonai 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero. Perfecto. En otras palabras, el momento, yo nunca entendía, y te voy a ser bien honesto, yo he estudiado esos capítulos mucho tiempo, pero nunca entendía exactamente el propósito del por qué tenía que haber ofrendas en la luna nueva. ¿Cuál es el problema? Declárala y se acabó. Habían testigos, el Sanedrín la proclamaba y después el Nací la declaraba, pero no, Dios dice, no, tiene que haber un ritual del templo. El momento que se hace esta ofrenda en el templo, ya no hay cabida para adoración a la luna, porque ahora es para dar gloria a Dios por el comienzo de un espacio sagrado. Eliminó lo que se llama la idolatría en ese momento. Pero nunca lo hemos visto desde ese punto de vista, ¿no? ¿Por qué? De acuerdo al mismo artículo que dice, los principales periodos y días festivos se fijaban en función de las fases de la luna. La luna nueva,
cuarto creciente y luna llena, su importancia era tal que el rey solía, estamos hablando de los paganos, esto es una evidencia del antiguo cercano oriente en el Ugarit, que es Siria, Líbano, el norte de Jordania por allá, y una religión, era una religión, una mitología. Dice, su importancia era tal que el rey solía participar en las fiestas asociadas junto con los sacerdotes y la población en general. La desaparición de la luna también podía significar el disgusto de los dioses, por lo que recurría a la práctica de ofrecer plegarias y lamentos a la asamblea divina para apaciguar los dioses, porque pensaban que los dioses eran demonios o que estaban apaciguando a los demonios. Todos pensaban que eran demonios. Ellos pensaban que eran los demonios que estaban atacando constantemente. Dios dice, no, no son los demonios. Los demonios no tienen autoridad en tu vida, porque somos espacios sagrados de Dios. ¿Ok? Por eso es que yo tengo un problema con el sistema religioso. Está con, y los demonios, y los demonios, y los demonios, y los demonios. No entiendo. ¿Pueden los demonios estar dentro donde Dios mora? Entonces, si tenemos el Espíritu Santo de Dios y supuestamente somos un templo como nación, ¿por qué estamos tan pendientes a los demonios cuando la Torah nunca está pendiente a demonios? Hay dos oportunidades nada más, dice, no ofrezca a los demonios, nada más. Pero en ningún momento en la Torah hace énfasis en los demonios. ¿Por qué? No quiere decir que no existan, sino que para el pueblo de Dios es irrelevante. No hay autoridad. Entonces, no entiendo por qué el creyente constantemente ve algo, demonio. Entonces, ¿qué relación tienes tú con Dios? No tiene, ¿verdad? Usted se ha preguntado lo mismo, yo estoy seguro. ¿No te pasó algo? Se fue el diablo. En serio, siempre echamos culpa al diablo y el pobrecito en la esquina ya no, eso no fui yo. A veces no tiene que ver nada con el diablo. Tiene que ver con las malas decisiones que hacemos nosotros y nos ponemos en el lugar donde pues caemos en error. Por ende, causa consecuencias. Y todos cometemos errores. Lo bueno del Dios que yo sirvo, y te puedo decir por experiencia, yo he cometido muchos errores en mi vida. Y he cometido errores la cual por mucho tiempo fui culpable, me sentía culpable. He cometido errores que me ha costado mucho. He perdido, he ganado. ¿Ok? ¿Sabes por qué yo sirvo a Dios? No porque quiero conocer para ser inteligente, para enseñar. No, yo no creo que sea tanto. Yo solamente estudio un poquito para acercarme más a Dios. Y la razón por qué yo estudio es porque estoy agradecido. Porque yo cometí tantos errores que no merezco la misericordia. Yo perdí mucho. Cometí errores en mi familia, cometí errores con mis hijos, cometí errores en mi carrera. Y por alguna razón el Dios de Israel tuvo misericordia. Y me da una oportunidad de enseñar su palabra. Y me da una oportunidad de restablecer mi vida. Me da la oportunidad de criar a tu hijo y amarlo como si fuera tú mío también. Lo hemos criado justito, ¿verdad? Salió muy bien. Aleluya. Ese muchacho, qué orgullo tiene tú, un hijo espectacular que tú tienes. Amén. Gracias por el honor. Pero los errores no nos definen, mi hermano. Nos ayudan a madurar. Para que tú veas lo Dios que te ha dado a ti y a mí con nuestros errores, mira el galardón que nos dio. Eso es la misericordia de Dios. Eso es lo lindo de servir al Todopoderoso. Y cuando habla de los mandamientos es para enseñarnos. Te saqué del oculto, te saqué de la mitología, te saqué del miedo, te saqué de todo. Y quiero que estés concreto. Que cuando tú guardes una nueva luna no estás adorando a los dioses, estás adorando a Dios. Y cuando el mundo está en su sincretismo, tú estás claro para tu dirección. ¿Me sigue? Es el amor de Dios. Esto nos enseña a acercarnos a Él. Entonces, mira, dice, el Dios Luna, podía actuar como juez de los destinos durante su desaparición del cielo nocturno y posterior estancia en el inframundo. Pero una vez completa su labor como juez, reaparecía en los cielos acompañado de las plegarias y libaciones de los Anunnaki y los dioses del inframundo. Cuando se presenta en el templo, ahora es el ámbito de la vida y no tiene ninguna autoridad, tiene una función, un propósito y un rol. Se acabó el misticismo con la luna. Tú la ves, mira, vamos a adorar a la luna. No, Dios lo estableció para establecer puntos de partida. Para adorar a Dios, no para adorar la creación.
Hoy todo el mundo quiere adorar la creación en vez de adorar a Dios. ¿Están conmigo? Acabo de enseñar en inglés. Tengo como decía en Puerto Rico, un revolú en el cuello, en la cabeza ahora mismo. Estoy pensando en inglés porque terminé un estudio 1 hora y media. Entonces estoy tratando de organizar todos los puntos aquí en mi mente. Así que oren por mí. Aleluya. Número 2. Vamos a hablar acerca de lo que es los rituales de Canaán. ¿Cuántos de ustedes no han considerado estudiar los rituales de Canaán cuando leen lo que es Israel saliendo de Egipto y hacia dónde se iban a dirigir? ¿Hacia dónde iban? A Canaán. Y Dios nos dice en el libro de Deuteronomio que no aprendamos de lo de las naciones, no imitemos a las naciones, que no hagamos lo que ellos hacen. Entonces, mira lo que dice aquí. El ritual de la celebración del Año Nuevo en Canaán. El descubrimiento de los textos mitológicos de Ras Shamra ha permitido a algunos estudiosos reconstruir un elaborado festival de Año Nuevo otoñal cananeo. Ritual celebrado. Número 1, la muerte y resurrección del dios de la fertilidad Baal. Ahora quiero que vamos a celebrar Pesaj y la razón por qué me adelanté es porque vamos a estar celebrando Pascua. Y en Pascua hay un argumento de lo que es el mecanismo de si es un día o si es otro día, y los argumentos en realidad, si estudias el templo, se resuelven. Pero no tenemos claro lo que representa el tiempo. ¿Por qué? Desde el primer día hasta 50 días más tarde, hasta el mes de mayo, ¿ok? Cuando viene Pentecostés. ¿Por qué ese lapso de tiempo tan importante en lo que es el plan de redención de Dios? Sabemos que ahora Isaac nació en Nisan. Sabemos que representaba vida y resurrección. Ahora entendemos por qué Yeshua, el Mesías, resucitó en la primavera. ¿Por qué no resucitó en octubre o diciembre o enero o febrero? ¿Por qué era importante que resucitara en un tiempo específico de acuerdo a lo que el mundo antiguo creía y pensaba? Para nosotros es irrelevante si hubiera muerto o resucitado en cualquier momento. Pero para el Dios de Israel era importante que la función y el propósito del Mesías fuera morir en un momento específico y resucitar en un momento específico, porque el mensaje del Mesías acerca del plan de Dios era traer la vida de la muerte. Y qué mejor forma de enseñar el propósito de Dios en el tiempo donde el mundo entero pensaba que representaba la vida de la muerte, la primavera del invierno. ¿Pueden decir amén? Aleluya. Dice, número 2, la construcción del palacio de Baal, indicativo de su triunfo sobre la muerte Mot. El ciclo de Baal, tienen que estudiarlo. Eso es algo que vamos a estudiarlo. La gente dice, Rico, son muy complejos, son muy profundos, mucha información. Hello, somos creyentes. ¿Cuánto tiempo? Toda su vida estamos en la iglesia. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David, aleluya. Yo lo canté por años. ¿Sí o no? ¿Cuál era el otro? Yo dirigía servicio en la iglesia pentecostal. Yo era bueno, ¿viste? Yo lo hacía bien. ¿Serio? Desde los 14 años. Me ponían, me gustaba. Se me olvidó lo que iba a decir ahora. Estaba buscando un cántico, estaba buscando uno. Me olvidó uno. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste. ¿Verdad que sí? ¿Libre de qué? ¿Por qué no me explicaste de qué soy libre? Ahora, si tú me dices de qué soy libre, ahora lo voy a cantar. Cuando yo entendí que era libre de la muerte, yo sí me voy a regocijar. Porque ahora puedo vivir sin ese miedo, que si aunque muera, yo sé que tengo una vida más allá, porque el Dios de la creación se ha complacido en resucitando a los muertos. ¿Cómo yo lo sé? Porque el plan de Dios es consistente en lo que es la resurrección. Ocurre constantemente. Interesante, como el mundo antiguo funcionaba en mitología, y el Dios de Israel no está preocupado en cambiar la mitología a las naciones. Él estaba preocupado en que su pueblo no tuviera miedo a la mitología. Él dice, yo les voy a enseñar a ustedes cómo esa mitología no es verdad. Y es un contraste, es algo contracultural. La Biblia es contracultural. Somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué la resurrección es tan importante?
El ciclo de Baal, en la cual él tuvo el triunfo sobre Mot. Pero antes de Mot, que fue llevado cautivo por Mot, que representa muerte, tuvo una guerra con Yam, con el mar. Ahora, ¿por qué yo quiero que usted entienda esto? Porque este va a ser el punto principal en Éxodo capítulo 14, versículo 1, lector. En la cual Baal tiene una pelea con el mar. El mar representa el inframundo, la muerte, la vergüenza, el exilio. ¿Okay? En el mundo antiguo bíblico, el que tuviera dominio sobre el mar tenía dominio sobre la muerte. Y lo que ocurre, que es algo que voy a enseñar próximamente, que en el mundo antiguo del ciclo de Baal, cuando había una guerra, el que ganaba la guerra después componía una canción y después de la canción venía el templo. Esa era la función de un rey entronado. Él ganaba la guerra, cantaba la canción de victoria y construía un templo. Y lo vemos en el ciclo de Baal. Ahí lo dice. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 14 de Éxodo. Habló Adonai a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. ¿Baal qué? Baal Zephón. Baal Zephón. Baal Zephón era el palacio de Baal en una victoria. Tenía dos palacios, uno en este lugar y otro en el tiempo de Ugarit, en el norte. ¿Cómo recibió el palacio? Cuando gana la pelea sobre Mot, Anat convence a él, el dios él del panteón, de que le haga un templo, porque él no quería hacerle el templo a Baal. Ahora, usted dice, pero ¿qué importa esta información, Rico? Yo quiero saber de la Biblia. Es que la Biblia habla de esto indirectamente. Porque en ese capítulo 14 vemos como el pueblo de Israel va a cruzar el mar, tiene la victoria sobre el enemigo. Después el capítulo 15 es un ¿qué? Un cántico de victoria. Y después el capítulo 25 hay un tabernáculo para Dios. Hello. El patrón es igual. El Mesías va a venir. El libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que hay? Hay un enemigo y después hay una victoria. Recuerda a la mujer en el capítulo 14 que cruza el mar y el enemigo, el dragón, quiere matarla y ella sobrevive las aguas. Y después está el cántico de Moisés. Y después del cántico de Moisés, que es la victoria de los santos, viene el templo cuando Dios mora en la tierra. El mismo patrón. No es nada nuevo al sol. Nada nuevo. Te estoy enseñando esto para entender el libro de Apocalipsis. Siempre lo he mencionado. El libro de Génesis comienza como el libro de Apocalipsis termina. El jardín. El libro de Génesis termina como el libro de Éxodo comienza y como el libro de Apocalipsis comienza con el exilio a las naciones. No es difícil, es un ciclo. Por eso es aquí. Ahora entienden esto. Porque estamos fuera del Edén. Este es el ámbito de la muerte. Este es la vida eterna donde Dios mora en su templo. Y entramos aquí a través de un convenio, justicia de Dios, honor y vergüenza, nueva creación, el orden de Dios, los espacios sagrados, para entrar en el ámbito de la vida eterna. El ciclo es el mismo. Entonces, el ciclo de Baal es importante. Porque ahora cuando Baal le gana a Mot y a Yam, le construyen un palacio y después del palacio es entronado, el victorioso. Entonces, como ellos van hacia Canaán, todo lo que ocurre después del capítulo 14 del libro de Éxodo es en referencia a cómo los cananeos adoran a sus dioses y cómo Israel no tiene que hacerlo. No puede hacerlo. Entonces, le voy a hacer una pregunta. Si Dios saca a su pueblo de Egipto y Dios los va a guiar ahora a Canaán, y se supone que no imitemos a esas naciones, pero si no conoces con lo que ellos creían, cómo servían a sus dioses, lo que comían y su mitología, ¿cómo vamos a entender cuál de los temas están correctos y cómo vamos a servir a Dios? Es una pregunta lógica, ¿no? Número 3. El matrimonio sagrado, que es Hieros, Gamos y Baal y Anat. Anat era la hija de Baal y era su esposa. Por eso está el incesto bíblico, no es permitido. Básicamente, Levítico capítulo
7 al Levítico 18, establece los perímetros y cada una de esas cosas que Dios prohíbe a Israel era exactamente lo que los cananeos hacían en su mitología y también los egipcios. Es como el sexo. Él dice, esta gente knock yourself out en un sexo en la Torah. Disfruta, ten hijos hasta que no puedas más. Pero no practique bestialidad, homosexualidad, no practique esto, no practique esto. ¿Por qué? Porque le quita la función y el propósito y el rol de la humanidad. Dios te dio un mandamiento, ser fructífero y multiplicarte para el hombre. Para poder hacer eso necesitas a la mujer. El hombre tiene una función y un rol igual que la mujer. Si le quitas eso y lo cambias, hombre a hombre, mujer a mujer, puede ser una persona buena gente. Yo estuve en el mundo artístico, yo entiendo que, y conocí muchos homosexuales y gente buena, pero yo no estaba de acuerdo con su estilo de vida. Y no servía a Dios, pero no podía entender ese estilo de vida. Eso no quiere decir que yo los trataba mal, sino que yo no voy a practicar tu estilo de vida, porque no es algo que yo estoy de acuerdo a los principios bíblicos. No estamos hablando si es buena persona o no. Estamos hablando del estilo de vida, así como un hombre que es heterosexual, pero es un drogadicto y está corriendo para arriba y para abajo con mujeres. Es lo mismo. El estilo de vida no conduce a lo que es la obediencia en la palabra. ¿Me están siguiendo? Tenemos que separar una cosa con la otra. Pero no quiere decir que yo me voy a ir a janguear con una comunidad homosexual porque ese estilo de vida no es lo que yo sigo. Pero tampoco los voy a maltratar como personas, sino que eso es lo que yo no practico. ¿Están siguiendo? ¿Verdad que sí? Son una cosa diferente. Y si necesitan ayuda, si tienen hambre, si están enfermos, necesitan medicina, les tenemos que ayudar. Pero no voy a practicar tu estilo de vida. Y tampoco me diga que tu nombre es él, ella. ¿Quién? Ella. No, ¿eres hombre o mujer? ¿Eres hombre que te gustan los hombres? ¿Mujer que te gustan las mujeres? Ok, ese es tu problema, no es el mío. Pero no me vengas a inventar que ahora tengo que llamarte como a ti te da la gana. Eso no. Ok, muy diferente, pero tenemos que entender la diferencia. Entonces, por eso es que en la Biblia hay unas leyes de sexo. No porque Dios quiere impedir que tú hagas tu función que Él te creó para hacer, sino que Él quiere que lo hagas dentro de los perímetros que Él estableció, para que si tú haces algo que se ve como las naciones, las personas van a pensar que tú estás sirviendo a los dioses del inframundo y la fertilidad. Porque con ese propósito practicaban la bestialidad. Por cierto, la adoración a Moloch. Mira qué interesante. Los cananeos en Ugarit adoraban a Moloch. Moloch se encontraba en el suroeste. Te voy a enseñar. Se encontraba, a ver si encuentro la aplicación aquí. Se encontraba en el suroeste de la ciudad, en el valle de Ginón, que ha ido a Israel conmigo, lo ha podido ver. El valle de Ginón. ¿Está pasando bien? Este es el templo y aquí vemos nosotros, este es el valle de Ginón. En esta esquinita aquí se adoraba a Moloch, donde dice el Dung Gate. Ahí se adoraba a Moloch, el dios del inframundo. Sacrificaban a los niños allí. Ponían a los niños por el fuego. Una abominación total. La palabra Moloch tiene las mismas letras que la palabra hebrea Melech, rey. Entonces agarraron la palabra, en hebreo, Boshet, con Boshet, que es vergüenza. Y agarraron la palabra Boshet, voy a pronunciarlo bien, y agarraron las vocales y lo pusieron debajo de las 3 letras que significa Melech en hebreo, pero le da una connotación de Moloch, para que nadie confunda que están adorando al Dios del monte, sino al Dios del inframundo. Y da la casualidad que ese mismo lugar que ven en la pantalla es el lugar donde se encontraba y se llamaba Gehenna. Ese es el infierno de la Biblia. El infierno era el lugar donde ellos tenían la basura. Ahí se quemaba la basura y por eso se llama The Dung Gate. Se llama The Dung Gate. Y la razón que se llama el Dung Gate es porque de ahí era donde sacaban el estiércol. De la gente cuando ellos iban al baño, tenían que sacarlo por ese y derramarlo en ese lugar. ¿Están siguiendo? Entonces, mira qué interesante. Ahora mismo yo estoy en lo profundo dentro de la pared porque el Dung Gate se encuentra aquí fuera. Estoy aquí. Estoy fuera de la ciudad y mira arriba en la montaña. Arriba en la montaña, ese es el templo.
Allá se adora al Rey del universo, que es el Dios de Israel. No fueron a adorarlo a Jordania o a Egipto o a Siria. Estaban literalmente al suroeste de la ciudad, adorando a Moloch, sacrificando niños dentro de la tierra de Israel. Y muchos de ellos después subían al templo. ¿Ok? Entonces, Israel se supone que separa lo santo y lo profano. Por cierto, hay un rey de Moab, que estaba en una guerra y no estaba ganando la guerra de los moabitas y decidió sacrificar a su primogénito, que iba a ser el rey, en la pared de la ciudad para encontrar el favor de los dioses para ganar la guerra. Obviamente perdió. Ahora, vamos a hacer el contraste. Ahora entiendo por qué Dios le pidió a Abraham algo que es inconcebible para nosotros hoy día. Dios le dice, lleva a tu hijo, tu único hijo, el cual amas, al monte que yo te mostraré. A ese mismo monte allí, el que estamos viendo acá. Y dice, y pon a tu hijo Isaac en el altar. Y usted nota que en la historia Isaac no dice nada. Y tampoco Abraham. No nos vemos peleando. Abraham sí dice, Isaac, vámonos. ¡Pup! Y se lo llevó. Y le pregunta y él explica. Yo no sé cómo eso puede ser. ¿Por qué Abraham se fue y lo llevó y lo puso en el altar? ¿Y por qué? Por cierto, Isaac tenía 36 años. Él no era un niño. ¿Se sorprendieron con esa fecha? Con esa edad. Porque en las películas pone como nenito. No, tenía 36 años. Era un hombre. Él podía pelear en contra de con su papá. ¿Y por qué no lo hizo? Porque había una mentalidad, una idea de que si tú dedicabas tu primogénito a los dioses, te garantizaba una fertilidad. Iba a tener más hijos. Y Dios aguantó la mano de Abraham y no mató a Isaac. Y después te dice que cuando Sara muere, él se casa y tiene más hijos. Dios quiere redimir a sus primogénitos de Israel. Él no necesita matar a un primogénito de un pueblo para garantizar tu fertilidad. Él redime a tu primogénito y lo bendice. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 10 al 14, por favor. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Okay, vamos suavecito ahí. ¿Bendecirá el fruto de tu qué? Tu vientre. ¿Y qué más? Y el fruto de tu tierra. Siga. Tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Perfecto, ya. Entonces, el próximo verso. Ese es el 13, ¿no? Ese era el 13, el 14 dice, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Acaba el Dios de Israel derrotar completa mitología cananea con esos versos. En el tiempo bíblico, cuando escucharon eso, antes de entrar a la tierra prometida, recuerda que ocurrió en el libro de Deuteronomio capítulo 7. El libro de Deuteronomio fue dicho en un día. Moisés va a terminar con ese discurso y va a morir. Ellos están listos para entrar a la tierra prometida. Y ellos van a entrar a guardar Pascua en la tierra prometida. El momento que Dios le dice a Israel, en ese momento, exactamente cómo lo va a bendecir, destruye la mitología del pueblo en la cual Israel iba a ver cuando cruzara el río Jordán. No voy a repetir lo que dije. Destruyó todo lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Cuando viene la lluvia en el invierno y llega febrero, marzo, y de repente vienen las lluvias, no es Baal que te va a dar el fruto. Quiere decir que cuando comience ese nuevo mes, tú empiezas a contar y después el nuevo fruto, el omer se cuenta para dedicárselo a Dios, no al Dios de fertilidad. La luna no determina lo que es la fertilidad. No, la luna tiene un propósito de establecer los tiempos y las sazones para que Dios reciba el honor de que Él te da el fruto. Bendice tu vientre, bendice tu tierra, bendice tus animales, bendice todo lo que tú tienes. Destruyó en ese verso todo poder de mitología cananea.
completamente, si entendemos el aspecto cultural. Ahora, para nosotros ese verso no es nada. Es información de un pueblo que no conocimos, en un lugar donde nunca hemos estado, en una condición en el desierto que nunca hemos experimentado, para poseer una tierra que muchos nunca han ido. Pero para el pueblo de Israel, que salió de Egipto, se dirigía a Canaán. Vieron a amalequitas, vieron a los moabitas y tuvieron 38 años caminando en el desierto. Cuando Dios les dice de esa forma y les dice, yo te voy a bendecir, cuando todos estaban buscando a los demonios en cada esquina y cuando todos pensaban que la mitología iba por encima de la creencia, ahí es cuando el pueblo de Israel dice, ok, ahora entiendo quién tú eres. Mira qué interesante, número 5. En su entronización de Baal como rey sobre dioses y hombres, dado que Baal era el dios de la vegetación, se acepta generalmente que las festividades estaban diseñadas para asegurar por medio de magia imitativa la prosperidad del año nuevo. Esto es importante porque las fiestas, ellos tenían fiestas en la primavera. Por cierto, las fiestas cananeas eran en el mismo tiempo agrícola que las fiestas bíblicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios y las naciones? ¿Se estará Dios copiando de las naciones? Eso es lo que la gente ignorante a lo que el Antiguo Medio Oriente dice, siempre comentan. Y a mí me saca cuando dicen eso. Especialmente un cristiano. Los hermanos cristianos, en su deseo de querer aprender, a veces hacen unos comentarios que minimizan el poder de Dios. Y no tiene lógica. Estamos viviendo el siglo XXI. Si yo te quiero hablar a ti en español, no te voy a hablar el español del 1500. O el inglés del 1500. King James Bible. Have you ever read the King James? La Biblia de King James. Thou says the Lord. Yo cuando lo leo con los thou y con el acento, en español también es lo mismo. Hay diferentes traducciones porque el idioma como cambia, aunque la traducción trata de llevar el mismo mensaje, ¿sí o no? Dios le está hablando a un pueblo que entendía esto. Nosotros estamos removidos de ese pueblo. Por eso no entendemos la Biblia. ¿Cuántas personas van a la iglesia toda su vida y ven un verso y no entienden? Y después va a Israel una vez y lo ves y dice, wow, ¿eso es lo que significaba? Eso ocurrió mucho. Tú vas a la tierra de Israel y tú piensas algo toda tu vida y cuando ves la piedra, wow, la piedra no es tan grande como yo pensaba. Porque nos idealizamos, todos pensamos que es algo más de lo que es. Ocurre siempre, ¿ok? Una de las grandes enseñanzas que yo tuve en Israel fue cuando entendí lo que era la mostaza silvestre. Y fue porque yo estuve en Israel en diciembre, en noviembre, en octubre, he estado hasta en mayo, he estado en enero y febrero, pero nunca en marzo, hasta que llevo una gira en marzo. Y de repente cuando llegó a la gira, yo he hecho esa historia aquí un montón de veces, cuando llegó a la gira, era en español, por cierto. Y estaba en el primer día, llegamos y vemos esas florecitas amarillas espectaculares. ¿Tú tuviste esa gira? Ok. Ok, tuvimos una de las giras en español que era así. Y eran unas florecitas amarillas espectaculares, bellas por todos lados. Y estaban en todos lados. Y yo la miraba, wow, qué lindo. Y yo he vivido a Israel 20 años, pero nunca lo había visto. El segundo día vamos subiendo al Hula Valley y de repente alguien le pregunta a la guía, oye, ¿y qué son esas florecitas amarillas? Y ella dice, eso es mostaza silvestre. Por primera vez en mi vida me preguntaba la gente, oye, ¿y la parábola de la mostaza qué significa? Y yo decía, no sé, no estoy seguro. Y en menos de 2 segundos entendí la mostaza, la parábola, porque estuve en la tierra. Impresionante. Una semillita que tomó una foto aquí, el mismo día, una aquí con la semillita, y más tarde me tomó una foto en una de las plantas que estaba por encima de la cabeza. Y alguien me dice, tú sabes que cuando tratan de cortarla, es imposible destruirla. Siguen creciendo y siguen creciendo, siguen creciendo y siguen creciendo. Y entonces, cuando tú vas subiendo las montañas en ese tiempo en Israel, es algo espectacular. Esas bellas flores a través de todo el panorama. Y ahí entendí lo que Yeshua quería decir. You know what the PowerPoint is? Un PowerPoint cuando estás enseñando. It's the ultimate PowerPoint. Porque ahora yo sé el tiempo que el Mesías estuvo enseñando la parábola. El tiempo me deja saber el día, el tiempo que él enseñó. La parábola básicamente es un PowerPoint. Él está apuntando, el reino de Dios es como una
o una mostaza, semilla de mostaza, que cuando crece, pero nunca lo vas a entender hasta que estás allí. Lo mismo ocurre con la historia de la Torá, el libro de Éxodo, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Está hablando de un mundo cananeo. Israel viviendo dentro del mundo cananeo, con influencias cananeas, con mitología cananea, con rituales cananeos. Y la pelea del pueblo de Israel eran la influencia sincretista del mundo cananeo con el Dios de Israel. De tal forma que ahora le buscaron una mujer al Todopoderoso, se llamaba Ashera. Encontraron evidencia arqueológica en uno de los templos que tenía el nombre de Yor-Jehovah con su consorte, se dice, consort, Ashera. Mezclaron lo que es el sincretismo, que es el peor enemigo de un creyente, el sincretismo, mezclando lo santo y lo profano. Lo que te estoy enseñando el día de hoy es cómo no mezclar lo santo y lo profano. En vez de argumentar de la luna nueva, entender el propósito del por qué Dios estableció la luna nueva y por qué la vinculó con el altar para eliminar cualquier tipo de adoración a la creación, sino adorar al Creador. ¿Sí? Yo amo la palabra y yo amo esta información porque a mí me ha dado mucha libertad. Yo sé que es algo nuevo en muchos ámbitos y yo sé que a veces la gente piensa, es mucha información. Así es que nos ama el Todopoderoso, que nos da los recursos para poder tener información que podemos aprender. Porque yo me fui de la iglesia, de mi testimonio personal. ¿Tú sabes por qué yo me fui de la iglesia? Tenía 17 años. Nunca fui a una fiesta, nunca he tomado droga. Que nunca. Nunca tomé cerveza hasta los 30 años. Yo me mantuve, no fue una fiesta en high school. Yo estaba un baseball player, jugador de béisbol, y la iglesia. Jugador de béisbol y la iglesia. Ni novia quería, porque yo no quería cometer un error y después no podía jugar béisbol. Yo era muy inmaduro, quería ser corresponsable. ¿Ok? Y se me ocurre hacer una pregunta a los líderes de la congregación. Yo quería aprender. Hago la pregunta y me hicieron sentir como un niño, a mi papá se fue por lo mismo. Me hicieron sentir como, no, tú no sabes, tú eres un niño, siéntate allí. Y yo, wow. Yo lo que quiero es aprender. Dirigía servicio a los 14 años, era presidente de los jóvenes a los 15. Prediqué cuando tenía 16. Y yo sabía que tenía un propósito. Y yo quería aprender más. Y fui a los líderes de congregación y me hicieron sentir como que yo era la peste más grande del mundo. Porque hacía preguntas. Quería aprender. Y yo en mi ignorancia me dejé llevar por eso y me fui y no quería saber del sistema religioso. Y todavía no me interesa el sistema religioso. Esta es la razón por que yo quiero estudiar. Mi papá oró por mí por 12 años. Mi papá oró por mí siempre. Mira, una vez había un servicio de Benny Hinn, y a él le gustaba Benny Hinn en aquel tiempo, en la televisión. Y yo que fui a visitarlo a Puerto Rico, estaba en Humacao. Y yo me quedé con ellos unos días y mi papá siempre quería que yo estuviera viéndolo con él. Y a mí no me gustaba el tipo ese. Sorry. Algo no me cuadraba. Y de repente sale mi papá y me dice, no, pero siéntate, mira que Dios hace milagros. Y sí, Dios hace milagros. Y en una me sacó porque era bien, insistía, pero no era, es que quería que yo regresara. Yo no estaba viviendo bien. Y mira si algo que es inconsciente, yo voy caminando y me paré y le dije, papi, mira, te voy a decir algo. Cuando yo regrese, lo menos que voy a hacer es eso. Y él me dijo, ¿cuándo regresas? Pero fue de instinto porque yo nunca quería dejar a Dios. Yo lo que quería aprender a acercarme a Él. Y no sabía dónde ir. Por eso mi oración fue cuando yo vine a los caminos eternos yo dije, Señor, perdóname, ahora enséñame. Enséñame tus caminos para poder encontrar favor. Por eso tengo tanta pasión y le enseño lo más que yo pueda. Es porque yo quiero que usted vea la belleza, lo espectacular que es el Eterno y como Él pone todo perfectamente en su palabra, se puede explicar. No tenemos que vivir con esas dudas si usted permite el aprendizaje. ¿Me siguen? Dice, aunque esta reconstrucción es atractiva, es altamente especulativa. Ningún texto ugarítico hasta la fecha identifica internamente con el Festival del Nuevo Año. Se desconoce tanto la ocasión de la composición de los textos como los momentos de la recitación.
muchos de los textos son fragmentarios y los eruditos no están de acuerdo sobre el orden de los textos. En otras palabras, es algo cultural, mitológico, que lo llevaron al ámbito real en su adoración. Pero la evidencia está ahí. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando estudiamos el templo, sabemos que el templo no permite ninguna conexión con la muerte. En el templo a la mujer no se le permitía ser sacerdotisa. Cuando yo escucho personas diciendo, yo soy sacerdote en el orden de Melquisedec, y es una mujer, es femenina, yo me sorprendo porque la Biblia nunca apoya a ninguna mujer ser sacerdotisa. No estamos minimizando la salvación que Dios te ha dado, tu relación íntima con el Eterno, pero por favor, en el mundo antiguo las sacerdotisas eran prostitutas de los templos paganos. Y por eso Dios no quiere que tú te llames una sacerdotisa. Y por eso en la Biblia estrictamente lo establece solamente a los hombres. Hay un propósito. No es que usted no tenga una función, no es que Dios no la quiera, sino que en el ámbito bíblico ellos tenían a la comparación de las naciones con sacerdotisas de los templos. El homosexualismo y había prostitución de fertilidad. En Afrodita, en Acrocorinto y también en todo Asia Menor estaba lo que es fertilidad. Y la gente se ofende. Yo tuve una conversación en Texas con una señora que se enojó conmigo porque yo estaba enseñando algo acerca de Melquisedec versus Aarón. Ella está hablando conmigo y era bien, pero bien agresiva. Y yo parado aquí, yo estoy con un amigo acá y ella sigue hablando y se enojó porque no estoy de acuerdo con ella, pero ok. Y yo, cuando se fue, yo le digo al amigo mío, Dios mío, si se me ocurre decirle a ella que las sacerdotisas eran prostitutas. Uno dice eso, la gente se enoja, pero nadie puede descartar que era la realidad bíblicamente. No queremos aceptar la verdad, queremos acomodar a nuestra conveniencia. Ahora, que como nación es una nación santa de sacerdocio, sí, pero Dios establece un rol y un propósito para que nadie diga que en Israel hay mujeres prostitutas. Es para preservar tu honor, no es para minimizar tu rol. Ese es el problema. Pensamos que eso es un tipo de feminismo. No, el Dios de Israel está preservando tu honor. Él no quiere que las naciones digan que las mujeres de Israel son prostitutas. Por eso se requería que fueran vírgenes cuando se casaran. Por eso Dios no permitía que entraran más allá de un lugar en el templo. No, se quedan aquí. ¿Por qué? Para cuando la gente visita a las naciones y vean a las mujeres en un perímetro, ¿y por qué las mujeres no pueden entrar allá? No, porque no son permitidos. Yo soy de Corinto. Yo entiendo, quiere decir que el Dios de Israel valora a las mujeres. Allá Afrodita es prostituta. Ahora es un ejemplo de la diferencia de Dios y las naciones. ¿Qué número estaba? ¿Me están pasando bien? ¿Qué número era? ¿Ya yo hablé de esta? Aquí está. Voy a hablar de la luna de nuevo. El culto de la luna en la antigua Canaán era un aspecto esencial de las prácticas religiosas más amplias que caracterizaban las creencias politeístas de la región. Las deidades asociadas con la luna desempeñaban papeles vitales en la vida espiritual y agrícola del mundo cananeo, lo que reflejaba su dependencia de los ciclos naturales y los cuerpos celestes para su sociedad agrícola. Deidades asociadas con el culto a la luna. El panteón cananeo incluía varios dioses y diosas, entre los que destacaban las deidades lunares. Yarij, el dios lunar principal adorado por los cananeos, era Yarij, que estaba asociado con la luna y a menudo se lo presentaba montado en un toro. Interesante. Ahora ves y busca en el capítulo 28, versículo 11, y cuál es la primera ofrenda que Dios hace en esa ofrenda. Vaya, busque. Número 28, versículo 11. Todas las ofrendas son diferentes, requieren diferentes animales. Pero mira el primer animal que se le ofrece a Dios en el día de la nueva luna. Dice que 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Podría haber sido 7 corderos solamente y otra cosa, pero especifica, no. 2 vacas. Un propósito. Está haciendo un contraste entre lo que ellos creían y lo que Dios dice. Dice, se creía que Yarij gobernaba el ciclo lunar
afectando las actividades a los rituales agrícolas. Acera y otras dioses y otras diosas, si bien no eran exclusivamente diosas de la luna, figuras como Acera a menudo se asociaban con la fertilidad de ciclos lunares. Su culto puede haber incluido ceremonias lunares que vinculaban la fertilidad agrícola. Entonces, lo interesante es esto. Ellos tenían festivales mensuales. Las celebraciones mensuales a menudo coincidían con las fases de la luna nueva y la luna llena. Por eso es que Pesaj ocurre en luna llena y Sukkot ocurre en luna llena, para hacer una distinción agrícola, porque los dos son los sazones de agrícola. ¿Qué tipo de grano se da en la primavera? Cebada y trigo. ¿Y en el invierno qué se da? Perdón, ¿en el otoño qué se da? Habla, tú tienes micrófono, ¿no? Let's go. Uva, los dátiles, los olivos. ¿Sí? Son agrícolas. Ahora entiendo por qué Pascua y Sukkot caen en luna llena. Qué casualidad que ellos tenían festivales también agrícolas que caían en la luna llena. Ahora no es un capricho de Dios, tiene que ser la luna llena. No, es para hacer una distinción entre lo santo y lo profano. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando leemos estos versos, y no lo voy a leer más, dice, en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y Aarón les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. ¿Pero qué año? Ellos tenían otros años en la Biblia. Año que agrícola. Era el año agrícola. Quiere decir que ahora la luna no tiene autoridad sola de como un Dios, tiene la función de marcar los tiempos sagrados de Dios. ¿Ok? Dice, hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa, como si la casa es muy pequeña para un cordero. Entonces, él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número. Ese es el verso que establece la cantidad de los grupos. El mandamiento que dice que tiene que ser cierta cantidad de grupos de personas para un grupo es basado en ese versículo. Según su número. Familia, esto es biblical law. Esto es ley bíblica. No es religión, no es teología. Es biblical law. Si vamos a guardar pesas como un grupo, que lo estamos practicando, porque nosotros en Roca Eterna nos reunimos en las casas. Y este año, las personas que ya tienen experiencia, hay que invitar a otras personas en la comunidad para que se integren en los grupos. Tenemos que hacer las listas. Las personas que van a guardar Pesaj y las personas que no tienen dónde guardar Pascua, para que sean invitadas a los grupos. Pero no es para que llegue, sino para que ayude también. ¿Ok? Sí, por favor. ¿Ok? Traigan algo. No vengan con la mano vacía. Sí, porque hay que mencionarlo tristemente, pero hay que hacerlo. Ok, dice, conforme a lo que cada persona coma, dividirán este es el cordero. Pero dice, a lo que cada persona coma. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartará de entre las ovejas y de entre las cabras. Y lo guardarán hasta el 14 día del mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel la matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre. Esta es la clave. Pregunta, ¿cuál es más importante? Piénsenlo, no contesten rápido. ¿Qué era más importante? ¿El cordero o la sangre? No contesté. Los demás, ¿qué es más importante? ¿El cordero o la sangre? Wow, that's cool. Buen maestro tienen, ¿o yo? Rafi, hiciste tremendo trabajo. La sangre. El cordero representaba a uno de los dioses de Egipto. ¿Ok? Y salva la vida porque lo ponen en el lintel. Es la sangre que protege al pueblo de la muerte. El cordero es comiendo. La acción de comer es devorando al dios de los egipcios que iba a traer la muerte. Porque era el dios Canum de Egipto, el dios del río Nilo.
el Dios que provocaba lo que era la vida en el Nilo con las aguas. Es interesante que cuando los egipcios morían, ellos creían durante el primer reino de que los querían enterrar cerca del río Nilo, porque las aguas subían y representaba vida. Por eso que José dijo, no, sáquenme de aquí, no me dejen mis huesos atrás. Llévame a la tierra, porque él está enviando el mensaje que el poder de resurrección no viene por el río Nilo, sino el Dios de la promesa en Abraham, Isaac, Jacob. Todo tiene un contexto. Dice, ellos tomarán parte de la sangre y lo pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y este va a ser mi último punto en la noche. Dice, voy a leer, lo estaba buscando acerca de la adoración de la luna e incluyó este punto de información que yo no sabía. ¿Okay? Hay un artículo que habla de esto y quería mostrarle a ustedes solamente el puntico nada más. Dice, si bien los artículos proporcionados no abordan específicamente la adoración de la luna llena en Egipto, yo estaba buscando acerca de la luna llena en Egipto, ofrecen información relevante sobre el culto a la luna en las culturas antiguas, incluido Egipto. En Egipto, la luna era honrada con el nombre de Isis y era una de las dos únicas deidades que exigían reverencia de todos los egipcios. También otro nombre que hay, que lo vi ahorita, hace poco, se me olvidó ahora mismo. La adoración de la luna era prácticamente ampliamente por las naciones de Oriente, incluido Egipto. ¿Dónde estaba? Aunque no se detallan las prácticas específicas relacionadas con la luna llena. Este es el punto que quería leer. Un artículo menciona que en algunas culturas, oigan esto, las mujeres amasaban masa para hacer pasteles para la reina del cielo, a lo que puede haber estado relacionado con el culto a la luna, aunque esta práctica no está vinculada explícitamente en Egipto. Interesante porque Jeremías, busca el verso de Jeremías por favor, donde habla acerca que le hacían panes a la reina del cielo. Tenemos un precedente que para adorar a Astarte o Ashera hacían panes con levadura. Entonces por eso es que no se puede comer levadura durante el tiempo de la vida, para que no conecten la fertilidad de Ashera con el Dios de Israel en su adoración. ¿Verdad? ¿Están aprendiendo algo nuevo hoy? ¿Ah? Maat en Egipto era el Dios de mantener el cosmos, el orden del cosmos. Faraón se encargaba de mantener Maat, el cosmos. Entonces, los dioses, todos eran dioses. Por eso que esta semana, la parashá esta semana, tiene que ver con las plagas. Cada una de las plagas era uno de los dioses de Egipto. Era una guerra, una declaración de guerra que Dios hizo en contra de Egipto. ¿Ok? Por eso está lo que se llama la oscuridad. ¿Cuántos días duró? 3 días. Ellos pensaban que la luna y el sol dominaban el cielo. El sol cuando caía representaba muerte. Y pensaban que Ra estaba en el cielo en un bote y Osiris ayudándole a destruir la serpiente o la bestia. Entonces, eso se llama las olas. Yo lo presenté la semana pasada. ¿Ok? Jeremías 7:18. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Y Israel practicó esto. Israel practicó todas estas cosas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Ezequiel capítulo 44, versículo 23 y 24. ¿Qué dice Ezequiel? Daniel, busca a Levítico capítulo 10, versículo 10, por favor. ¿Cuál es la función de Israel? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro reto? Tenemos un trabajo que tenemos que hacer, que Dios nos ha llamado. Nos ha perdonado, nos ha dado remisión, nos da su Torah, nos da su instrucción con un propósito, para aprender a separar lo santo y lo profano y lo puro e impuro. ¿Lo puede leer, por favor? 44, versículos 23 y 24. Daniel, lee ese primero, por favor. Levítico 10:10. Y para que hagas distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Esa es nuestra función. Pero tiene que preguntarle a sus líderes, ¿por qué no estamos aprendiendo lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro? Si no estudian el templo, no van a saber.
Eso es lo que te enseña lo que es puro y lo que es impuro. ¿Me sigue? Entonces, cuando seguimos el modelo de educación académico que estamos aprendiendo, porque esto es académico, vamos a entender cómo podemos explicar hoy, ¿qué utilizamos? Historia. Y usamos elementos culturales y geográficos para entender lo que el templo, porque la parashá de los 20 mandamientos, 10 tienen que ver con el templo. Y no hemos cubierto nada del templo. Solamente el aspecto cultural de la parashá de la semana que viene. Y llevamos casi 1 hora y media. Y solamente nos hemos quedado hasta el versículo 11. No hemos cruzado el capítulo 14 todavía, que eso es otra hora y media solamente de entender el ciclo de Baal y lo que es la muerte y resurrección, para conectarlo con número 5, para conectarlo con la historia de Jonás, para conectarlo con la historia de Moisés cuando salió del agua, para conectarlo con el Noé cuando estuvo el diluvio, para conectarlo con el Espíritu de Dios en Génesis que estaba sobre las aguas, para conectarlo con Yeshua caminando las aguas, para conectarlo con Apocalipsis capítulo 21, 4 y el capítulo 21, 1 al 4. Nos enseña a conectar toda esta evidencia. No tienen que hacerlo hoy. Pero si seguimos una metodología tratando de conectar, usted se va a sorprender lo fácil que se le va a hacer. No tiene que ser yo o la pastora o Daniel o Rafi para hacerlo. Porque aquí muchos de ustedes ya entienden esto. Seguimos un patrón. Yo practico jiu-jitsu y tengo que seguir un patrón. Si me muevo de esta forma, me hacen un choke. Y duele y no me gusta. Entonces, o aprendo a adaptarme y tengo que aprender a escaparme también. Que si yo no aprendo, ahí quedo. Si no sigues un patrón, nunca vamos a aprender nada. No podemos seguir viendo la Biblia de nuestros perímetros teológicos del mundo occidental. De vez en cuando tenemos que ponernos en el mundo oriental. Amén. Léelo, por favor. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Versículo 24 ahora. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Entonces, la función de Israel y los hijos de Israel, de Aarón, es de enseñarle al pueblo cómo vivir de acuerdo a la pureza, a la santidad de Dios, separando lo que es inmundo e impuro. Pero ¿cómo vamos a saber si no entendemos el mundo anterior? Por ejemplo, ¿cómo yo sé que hoy hay idolatría y hay fertilidad? Fácil. No lo hay como en el mundo cananeo, pero todavía existe. ¿Cómo yo lo sé? Por la idolatría a la gente que canta, a los actores. A una mujer que canta se llama una diva. Diosa. ¿Significa lo mismo? No, ella es una diva. No, yo soy diva. Eso no es un... That's not a compliment. Te está llamando una diosa. Stop it. Estás diciéndose eso usted misma. No tiene. Hay un tipo allí en Miami que se llama el Divo de Cuba. Un ridículo de tipo, pana. El Divo, el Dios de Cuba. ¿En serio? Y lo que hace es, en la forma que se ve, tristemente no refleja lo que es una integridad de una persona, sino solamente una persona que está viviendo y un título que está por encima de lo que él puede hacer. Porque no es nada, no es un Dios. Es una persona como usted y yo. Usan títulos y la gente le sigue la corriente. Y no entiende que siguiendo la corriente están cayendo en sincretismo e idolatría. Es interesante. Entonces vamos a terminar con esto. En el Nuevo Testamento era diferente. Vamos a el libro de Hechos capítulo 15 para terminar versículos 19 y 20. Hechos 15, 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Exactamente lo mismo que ocurrió en Números capítulo 25, cuando Balaam le dijo a Balac que enviara a las moabitas y las ismaelitas, no recuerdo, las madianitas, las princesas, y se acostaran con los israelitas. Y allá construyeron otra tienda, Cuba se llama, y allá adoraron a sus dioses y se juntaron a ellos, tuvieron sexo ritual y comieron comidas sacrificadas a ídolos. Quiere decir que en Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20, te explica dos cosas. Te dice, una, cómo es la conducta. Si una persona quiere venir a esta congregación
y quiere ser parte de la congregación, no hay ningún problema. Usted acepte a Yeshua como su Señor y cree que Dios lo resucitó de los muertos, puede entrar. Ahora, lo que se le pide es lo mismo, que se abstenga de comidas sacrificadas a ídolos, de fornicación. Fornicación no es sexo antes del matrimonio. Eso es algo que a la gente no le gusta hablar. ¿Ok? En la Biblia, el sexo con una persona era matrimonio. Es convenio. Hay personas que van a tener una boda y antes de la boda salen con los amigos y se acuestan con otra mujer. Y después se casan el próximo día. No entienden que cuando se casa legalmente por la ley acá, ya ellos cometieron adulterio anteriormente, se casaron con aquella. Porque hoy día el sexo es algo pasajero. Pero en el mundo bíblico no era por amor, era por contrato. Mesopotamia, Ugarit, Egipto, Cananeo, Hititas, romanos. Por eso los padres tenían la potestad de la familia para encontrar un buen hombre, una buena mujer para sus hijos. Porque tenían que mantener la legitimidad de la familia y el nombre. Hemos perdido eso. Por eso yo no puedo entender. Vamos a seguir. Entonces, déjalo ahí. Entonces, estrangulado y sangre es comida que no es permitida para comer. Yo no como comida, carne halal. Ahora, un hermano cristiano dice, no, ora y come. Halal es cuando los musulmanes, cuando matan al animal ritualmente correcto, pero ellos hacen una oración dedicándolo a su Dios pagano. Ya eso no es apto para nosotros, está impuro. ¿Me sigue? Fuimos a Turquía, comimos carne. Porque todo es halal. Y no vamos a comerlo. Y voy a regresar y no vamos a comerla. Porque yo sé que es halal. Entonces la gente dice, no, qué extremada, that's extreme. No, es que sabemos. Ahora, si me estoy muriendo de hambre, que voy a morir y es lo único que hay, entonces preservación de vida por encima de todo. Eso no es extremismo. Lo mismo que habla aquí en Hechos 15 son los recursos de santidad que Dios requiere en Levítico y que les enseñó a través del templo al pueblo que vivía en Canaán. Interesante. La última pregunta, se lo prometo. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué año ellos se reunieron aquí en Génesis 15? Este evento que ocurrió en Génesis 15, ¿qué año en la era común ocurrió? ¿Qué año? Vamos a ver. Hechos 15 fue escrito, la reunión ocurrió ¿en qué año? Voy a ser malo con ustedes. No, aleluya, libre, tú me hiciste libre, pero no saben cosas básicas de estas cosas. Es importante, lo voy a regañar. echando broma. En el año 49. Ok, el año 30-31 murió el Mesías y resucitó, ¿sí? Ok, matemática. 49 menos 31 es ¿cuánto? ¿Cuánto? 18 años desde que Yeshua muere y resucita, no ha habido un problema en referencia a los gentiles. Quiere decir que todos los que estaban sirviendo entre los 18 años eran judíos que iban a la sinagoga o los temerosos de Dios. Pero Cornelio fue el que vino y ocurrió 10 años después que Yeshua murió y resucitó. Entonces, pregunta, ¿cuándo los libros del Nuevo Testamento, las cartas, fueron escritas? ¿A partir de qué año? Del año 50. Quiere decir que cuando esta reunión ocurrió, no había el Nuevo Testamento como usted lo ve. Ninguna de las cartas habían sido escritas. Quiere decir que la instrucción de hacer esto proviene ¿de dónde? De la Torá. Por ende, la comunidad seguía la Torá. Guardaba el sábado. ¿Por qué? Fácil. El versículo 20 te lo dice. 21. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo predican, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Él no dijo en las sinagogas que creían en Yeshua. ¿Por qué él no menciona eso? ¿Por qué Santiago, el hermano de Yeshua, no mencionó que la sinagoga solo los que creían en Yeshua? En ese tiempo no había una diferencia en los creyentes en Yeshua y en la sinagoga regular, porque todos vivían observando exactamente lo mismo. ¿Cómo yo lo sé? Pregúntame. Rico, ¿cómo lo sabes? Me alegro que me preguntaron. Y la razón es que se llama coligia. Los romanos le habían dado accesibilidad a los judíos por el imperio romano, César Augusto y también a Julio César. Le dio unos derechos
que los judíos podían reunirse en la sinagoga, pagar el medio ciclo al templo, visitar Jerusalén si podían ir a las fiestas y tener un mercado kosher para la carne y poder celebrar el sábado las fiestas y toda la reunión sin que el gobierno los moleste. Quiere decir que todos se reunían y por eso Pablo, como era su costumbre, él iba a una sinagoga en el sábado. Entonces no me digas a mí que los creyentes en el primer siglo no guardaron el Shabbat. Porque de acuerdo a la ley romana, si servían a la religión de los judíos, no podían reunirse en otro lugar a adorar. Eso ocurre más tarde cuando los botan de la sinagoga. Y fue porque no podían regresar, porque ya había causado mucho caos en el tiempo de Claudio, cuando fueron exiliados de Roma. La historia nos facilita el entendimiento bíblico. La evidencia establece la verdad y la educación elimina la manipulación. Usted pensará, wow, qué mucha información. Usted se merece mucha información. Usted se merece el respeto de la información. ¿Por qué no? Es mucho, no me puedo recordar. No tiene que recordarse, pero por lo menos vino a un lugar que se le dio un buffet. No en el lugar que lo tenía entretenido en una iglesia y le daban un poquito para que regresara la próxima semana. Y si usted no aprende algo nuevo, no importa. Está Rafi, está la hermana, está Daniel, estoy yo, estamos otros hermanos aquí que aprendemos. Queremos que usted se sienta completamente contento de subir su nivel espiritual, su nivel educativo. Y no tiene que llegar aquí hoy, pero por lo menos entendió por qué vamos a guardar Pesaj con solemnidad. Vamos a guardar Pesaj con propósito. Vamos a guardar Pesaj como un grupo, porque esta semana vamos a estar enseñando todo relacionado con Pesaj. Lo arqueológico, lo cultural, lo histórico, lo geográfico, lo del templo, para entender el texto. Cuando se acabe Pesaj este año, aquí no debe haber ninguna excusa de los requisitos de Pesaj, el entendimiento de Pascua. Y esperemos que los otros hermanos en las redes se unan a nosotros para ayudarnos a educarnos, no para darle con la cabeza a la gente con la Biblia, sino para ayudarlos a entender, a vivir, a acercarse más al Todopoderoso. Shavua Tov, que el Eterno me los bendiga, me los guarde a todos. Y gracias por su tiempo. Amén. A los hermanos en las redes, gracias por estar conmigo. Por favor, suscríbanse a Tesoros del Templo. Ya bajo el sol, ¿no? Sí, suscríbanse a Tesoros del Templo. Y por favor, mantengan a mi familia en oración porque una tía, ella murió hoy. Tenía 103 años. Y pues, ahora van a celebrar su legado. ¿Okay? Una gran vida, es impresionante. Entre ella y mi tío hay como sobre 250 personas en la familia ahora. Impresionante. Yo espero con la ayuda del Eterno que mis hijos nos den nietos míos para poder tener un legado grande de gente que guarde el mandamiento y proclamemos las proezas de Dios por generaciones que vengan. Shavuot Tov.